Señor presidente, tenemos quórum. Buenos días, podemos iniciar la sesión, señor secretario. Buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de estar en esta reunión en el cual el doctor José Luis Ceballos dictará su trabajo de incorporación. El doctor Ceballos tiene una amplia experiencia en laboratorio, que es el tema que él va a tratar. Su conferencia se titula Médicos, Laboratorio y Bioanalistas, profesionales y actividades que se complementan. El doctor Ceballos es graduado de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en ciencias médicas, especialización en endocrinología en el Hospital Universitario de Caracas y también en el Hospital General de Massachusetts en Boston, Estados Unidos. Y naturalmente, sobre el tema que nos va a tratar, tiene amplia experiencia, pues ha sido desde 1975 director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Designamos a los doctores Miguel Sade y José Rodríguez Casas para acompañar al doctor Ceballos para dictar su conferencia. Tiene la palabra el doctor José Luis Ceballos para la presentación de su trabajo de ingreso a nuestra docta academia. Bienvenido, doctor, y mucho éxito. Muy buenos días, señoras y señores. Señor presidente de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, señores vicepresidentes, secretario, tesorero y bibliotecario, señores individuos de número de la Academia, señoras y señores miembros correspondientes, invitados, amigos todos. Sí, me corresponde hablar sobre el tema que ya mencionó el doctor Sollano, sobre el médico, laboratorio y bioanalista. Pero antes de eso, como es costumbre, debo referirme a los que me han precedido en la ocupación del sillón número 29, que es el que me corresponde actualmente. El primero de ellos fue, bueno, el primero que me presidió fue el doctor Manuel Antonio Dañino, 1868-1921. Fue de los fundadores de la Academia Nacional de Medicina. Su especialidad era oftalmología. Siguió a la desaparición del doctor Dañino, el doctor Jesús Rafael Rísquez, 1893-1947. Era microbiólogo, parasitólogo. Le siguió el doctor Tomás Landaeta Sojo, por ser suegro de la doctora Isis Neser de Landaeta. Él nació en 1885, falleció en 1958, es radiólogo, era radiólogo. Y después abundaré más en detalle, pero fue el primero que trajo agujas de radio para tratar el cáncer uterino. Después siguió el doctor Pedro Bonifacio Castro, 1908-1924, tío del doctor Rafael Apitz. Yo lo conocí como estudiante. Era una persona muy alegre. Esa es la imagen que yo tengo de él. Por supuesto, doctor Julio Borges Iturriza, 1930-24, neurólogo. Su familia me acompaña aquí o me acompañará en Paraninfo. Fue profesor mío y a la vez
una vez que hacía posgrado y era profesor de la facultad, discutíamos casos conjuntamente. Guardo gratos recuerdos de él. No avanza. Ajá. Bueno, el tema ya fue mencionado de qué se trata, y la razón de ser de que escogí esto es porque he pasado gran parte de mi vida, como ya se dijo, metido en un laboratorio, ramas del área bioquímica analítica. El contenido de esta intervención va a llevar motivación personal. Primero que todo, el análisis como método en medicina, la historia del bioanálisis en el país, la ley del ejercicio del bioanálisis en Venezuela, la bivalencia clínico-analista, un binomio en extinción, una encuesta piloto que diseñé sobre las relaciones profesionales médico-bioanalista, bioanalista-médico, la interpretación de los resultados de dicha encuesta, bioanalista también, que son los factores de error en el laboratorio clínico. Eso es una caja negra para todos los médicos, pero uno que estuvo metido dentro de la candela, como se dice, se da cuenta de que hay una serie de factores que entre el momento que se ordena el examen y le llega de nuevo al médico, pueden suceder muchas cosas. Vamos a hablar del bioanálisis, mencionando las técnicas del bioanálisis del presente actualmente en nuestro país y del futuro. Desafortunadamente no todas están en nuestro país esas técnicas. Y por supuesto conclusiones y recomendaciones. ¿Qué me ha motivado a escoger este tema? Primero, cuando cursé el 5º año de bachillerato en el Colegio de La Salle de Caracas, el hermano Ginés de La Salle, por cierto, miembro de la Sociedad de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas, y de la Fundación La Salle, de todas esas actividades en Margarita, me inició en la investigación en aspectos de biología. Era sobre algas marinas de las costas venezolanas. Durante mis estudios de pregrado, fui becado como estudiante asistente del Laboratorio de Bioquímica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas bajo la dirección del doctor Karl Gede, un alemán de los típicos alemanes, muy cordial, pero muy firme en sus enseñanzas. A ese laboratorio asistí durante mis vacaciones en los últimos 3 años de la carrera, lo que dejó en mí una huella profunda en relación con la bioquímica analítica. Después me especialicé en medicina, primero en la Universidad Central y en endocrinología en las unidades de tiroides endocrino del más lleno de la Universidad de Harvard, donde además de la formación clínica aprendí y luego me encargué de las determinaciones hormonales asistenciales pertinentes del hospital mediante la novel técnica para ese entonces de radioanálisis con una certificación previa de manejo de radionucleidos. A mi llegada al país me incorporé a la Cátedra de Medicina B de la Escuela de Medicina Luis Racetti, asignándoseme además hasta recientemente la dirección del Laboratorio de Investigaciones Clínicas de dicha escuela, donde enseñé, tutoré trabajos especiales de grado y tesis de maestría y doctorado, así como también trabajo de ascenso de profesores, empleando y desarrollando técnicas pioneras de radioanálisis y electroquimiluminiscencia orientada hacia las determinaciones hormonales, entre otros. Y aquí viene un aspecto interesante de mi actuación en el laboratorio, que trabajé con un equipo de químicos, bioanalistas, biólogos y farmacéuticos. Eso indudablemente que es una experiencia única, puesto que esos diferentes enfoques de disciplinas científicas enriquecen cualquier actividad que uno haga dentro de un laboratorio. Trabajé con una subvención del CONICYT y un gran de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Desarrollé varios RIAs y TSH a través del programa Arreglos Regionales Cooperativos para América Latina de la OMS y de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Estos son algunos de los biólogos, bioanalistas y químicos y farmacéuticos que me acompañaron a lo largo de esos años. Por último, realicé además estudios epidemiológicos analíticos sobre agentes oxiógenos como el litio y la yododeficiencia, causantes todos de enfermedades por deficiencia de yodo en nuestro sangre.
tuve la oportunidad de trabajar también con la etnia Yanomami, cuando tecnólogos de la Universidad Johns Hopkins de Boston, bajo la coordinación y asesoría del Instituto Nacional de Nutrición, Oficina Panamericana Sanitaria, Organización Mundial de la Salud y UNICEF. Todo esto condujo a la creación de los programas PRONACEDI, Programa Nacional de Control de las Enfermedades Deficientes de Yodo, y CONIFLUSAL, Comisión Nacional de Yodación y Flotación de la Sal. Y esas comisiones determinaron la legislación acerca de la yodación y flotación de la sal vigente, pero creo que no se está cumpliendo. Sabemos por qué. Coordiné el programa Tiroides Móvil de UNICEF, de International Control for Iodine Disorder, y el laboratorio Merck fue una banca que vino desde el sur de América del Sur, Argentina, y condujo a que Venezuela fuera declarada por estos organismos en 1999 libre virtualmente de enfermedades por deficiencia de yodo. Eso ha caído mucho. Ya tenemos reportes de bocio en escolares de la región andina. Este era el BAC, que recorrió toda Sudamérica hasta llegar a Venezuela. Iban escolares, se le hacía un eco, se le tomaba muestra de orina, eran 1.300. Y en los Andes nuestros, yo coordiné el estudio de 1.322 escolares entre 16 y 13 años de edad, en 6 localidades de menor de 10 habitantes, de 10.000 habitantes, de rural, y en 7 una población mayor de los estados Táchira, Mérida y Trujillo. Los resultados nos dieron que Venezuela estaba más o menos presentando una infección urinaria de yodo después de una campaña de información y a la población de alrededor de 250 microgramos al día, lo cual es suficiente. Ustedes ven diferente a otros países que estaban muy por debajo o muy por encima. En todo este discurrir, y es importante, mantuve en el Laboratorio de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de la Central estrechos vínculos laborales de investigación, como ya había dicho, con bioanalistas, químicos, biólogos y farmacéuticos, tanto en el área analítica y docente como en la gremial. Un aspecto importante, el aspecto gremial, que ya mencionaremos más adelante. Vamos a tratar de, digamos, filosofar un poco, con el permiso del doctor, bueno, aquí presente, que todos sabemos que es un maestro de filosofía. La medicina se fundamenta en la ciencia natural, eso lo sabemos. Me voy a describir y a anexar a la clasificación de las ciencias naturales de Juan David de García Vaca, 1901-1922, filósofo español, creador de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Él dividía la ciencia en fenoménicas, de una manera bastante, digamos, didáctica. Se limitaba a esa ciencia a observar y describir el fenómeno. Llueve, cae agua del cielo. Después, en fenomenológicas, explican el porqué del fenómeno. Se evapora, se condensa, temperatura. Y por último, epistemológicas, reproducen el fenómeno, hacen llover. Bueno, la biología está aún en una etapa fenomenológica, ha sido incapaz de crear la vida. La medicina discurre entre estos dos últimos niveles. La medicina experimental podemos hacer en animales, reproducir enfermedades, en un tubo de ensayo, analizar factores patógenos, etc. Pero ¿qué método usa la medicina? Es que hay una diferencia entre lo que sale aquí y lo que veo aquí. ¿Qué método usa la medicina? Bueno, remontémonos a lo que escribió Francisco Bacon, varón de Berulamia, en 1561-1626, en su obra Novum Organum, Reglas del Medicina, Reglas del Método Científico. Divide el método, gracias, por fin. Divide el método lo define como un procedimiento racional que sigue la ciencia para buscar la verdad y enseñar.
y clasifica el método científico en dos grandes vertientes. Analítico, separa, dispersa, analiza, desarma. Y sintético, une, compone, sintetiza. Bueno, la medicina se fundamenta en el análisis, no en la síntesis. Desde la anatomía macroscópica a la histología, a la microbiología, a la parasitología, a la radiología, lo que hacemos es desarmar el ser viviente. No lo armamos, ya está hecho. Bueno, yo me atrevo a decir algo que, con el permiso de los aquí presentes, que no obstante la síntesis en medicina se pudiera resumir en la disyuntiva. Después que lo desarmaste, concluye, ¿está sano o está enfermo ese cuerpo que estás estudiando? Ahí hacen la síntesis, más nada. Bueno, pasemos ahora a hablar del aspecto relacionado con, concluyendo de todas estas observaciones, podríamos decir que la medicina es una ciencia natural. Su método es el análisis. Y a eso nos vamos a referir. La historia del bioanálisis en Venezuela. Hay una primera etapa que es la etapa preuniversitaria, que fue iniciada en 1888 con la creación del Hospital Vargas bajo la presidencia del doctor José Rojas Paul. En el 89 se creó el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Medicina a cargo del doctor José Gregorio Hernández. En el 95 se creó el Instituto Pasteur de Caracas por Santo Aníbal Dominici, de corta vida. Y en el 1902 el laboratorio del Hospital Vargas le fue asignado a Rafael Rangel, que dicho sea de paso es considerado como el padre del bioanálisis como disciplina científica en Venezuela. En el 11 volvió a manos del doctor Hernández, una vez desaparecido el doctor Rangel, y en el 29 se creó la Escuela de Oficiales de Sanidad y Técnicos de Laboratorio, por iniciativa del doctor Enrique Tejera. Y por su misma iniciativa, en el 31 se creó el Ministerio de Sanidad y la sección de técnicos de bacteriología y parasitología. Y más aún, se creó en el 38, él que hizo crear el Instituto Nacional de Higiene. Por último, en el 45, por primera vez se creó la Sociedad de Técnicos de Laboratorio de Venezuela. O sea, en los que hacían exámenes de laboratorio, complemento de la actividad del médico. Hay una etapa universitaria del bioanálisis en Venezuela, que es, en el 47 se propone la creación de la Escuela Universitaria de Laboratorios Clínicos. En el 49 se creó la Escuela de Bioanálisis, por iniciativa de García Maldonado, Jesús María Bianco y Don Pedrique. En el 51 egresa la primera promoción de laboratoristas clínicos, llevó el nombre del epónimo José Gregorio Hernández, y en el 54 se cambió la titularidad de laboratorio clínico a bioanalista en la Escuela de Bioanálisis de la Central y de los Andes. Más adelante, en el 65, se cambió la titularidad a licenciado en bioanálisis en los egresados de la Escuela de Bioanálisis de la Facultad de Medicina. Y en el 73 se promulgó la Ley del Ejercicio del Bioanálisis, iniciada por iniciativa del doctor Miguel Ángel Pérez. Veamos esta ley que dice. Salió en la Gaceta Oficial del 23 de junio del 73 y en su artículo segundo dice: el ejercicio del bioanálisis consiste en análisis de muestras provenientes de seres humanos, realizados mediante métodos científicos y tecnología propia del laboratorio clínico para suministrar datos al proceso de diagnóstico de enfermedades, su prevención y su terapia. En su primer parágrafo dice: los profesionales legalmente autorizados por la presente ley podrán analizar además muestras provenientes de vegetales y animales. Y en su segundo parágrafo, el ejercicio de cualquier especialidad en alguna rama de las ciencias biológicas con actividades comprendidas dentro del bioanálisis, cuando se circunscriben a su campo específico, no se considera ejercicio del bioanálisis a los efectos de esta ley. Esto en un momento dado, en los años 70, creó un poquito de tensión entre los médicos que hacíamos estudios bioanalíticos
y los bienalistas propiamente dichos. Afortunadamente, todo se resolvió y sobre todo porque lo hacíamos bajo el paraguas de la casa que vence la sombra. En su tercer parágrafo dice: los análisis a que se refiere el presente artículo deberán ser ordenados por el profesional correspondiente, salvo en los casos de investigación científica. Ya veremos que esto no se está cumpliendo actualmente. Vamos entonces a hacer un repaso muy somero de los médicos que han ejercido ambas disciplinas en Caracas. No me voy a extender al resto del país porque no es el objeto del trabajo. Y aquí tenemos a José Gregorio Hernández, iniciales, por supuesto, el primero. Recordar que en esa época el médico no solamente, sobre todo con la escuela europea, no solamente aprendía clínica, sino que tenía que hacer laboratorio, hematología, parasitología, microbiología, tenía que trabajar con instrumentos y él mismo, simultáneamente. Le sigue Jesús Rafael Ríquez, Enrique Tejera, Miguel Ron Pedrique, Miguel Ángel Pérez, José Gutiérrez Alfaro, Alberto Meckel, Edgar Berford, Francisco de Benalci, Hernán Guani, Enrique Pimentel, Eduardo Col García y los tristemente recientemente desaparecidos Nicolás Bianco, Osvaldo Obregón y Gastón Arevalo. Actualmente existimos todavía algunos médicos analistas. El doctor Virgilio Goss, retirado, padre de la lipidiología en nuestro medio, acabamos de hablar con él, afortunadamente está bien de salud, y lo siguió el doctor Iván Golfento en su laboratorio, Luis Chacín en el Vargas, Franklin Habla en el Vargas, José Guevara y Aiza Mille como hematólogos en el universitario, Isaac Bianca en el Instituto de Inmunología, Oscar Noya y su esposa Berquichiolé en Tropical, y quien les habla. Entonces, esta frase para mí es muy importante y quiero resaltarla. Bivalencia clínico-analista, un binomio en extinción. Obviamente, la profundización y complejidad de la medicina por un lado y el bioanálisis por otro han hecho que sea imposible que una sola persona, un solo profesional, sea ducho en ambas especialidades. O sea que los que mencioné, yo creo que serán los últimos que tienen esa doble actividad, porque cada vez se polariza más hacia el bioanálisis y se polariza más, por supuesto, a la clínica y los exámenes complementarios. De todas maneras, diseñé para analizar un poco más, palpar lo que estamos planteando, las relaciones entre el médico y el bioanalista, una encuesta piloto apropiada. Piloto porque no tenía profundidad como para hacer una conclusión estadística, pero que nos da una idea de la situación. Esa encuesta, no la voy a mencionar rápidamente, eran 15 preguntas. Una parte A para el médico, le preguntaba, indique por favor en qué tipo de institución ejerce. Cuando ordena un examen de laboratorio, suele indicarle al bioanalista el diagnóstico presuntivo en base al cual solicitó dicho examen. ¿Acostumbra usted a comunicarse con profesionales de bioanálisis, vamos hablando del médico clínico, para discutir acerca de resultados de análisis efectuados en sus pacientes? ¿Alguna vez le ha planteado al bioanalista la conveniencia o necesidad de incorporar una técnica analítica novedosa en vez de la habitualmente realizada para una mejor confiabilidad? ¿No ha sido informado por un bioanalista acerca de la disponibilidad de alguna nueva técnica? En el lapso de los últimos 3 años ha tenido que comunicarse con un bioanalista a fin de indagar el por qué un resultado de un examen ha sido cuestionado. Bueno, ese es el orden de preguntas, había otras más. Al bioanalista se le preguntaba lo mismo. Cuando usted recibe una solicitud de un examen de laboratorio, suele informarle al médico el diagnóstico presuntivo en base al cual hizo el estudio, y así por el estilo. Nosotros, en cambio, en la interpretación del resultado de esa encuesta, a grosso modo, contestaron la encuesta 14 médicos internistas y 13 bioanalistas. Son 2 profesionales y profesiones y profesionales estrechamente interdependientes, pero que en la práctica actúan y ejercen por lo general en forma aislada, comunicándose solo ocasionalmente. Esta comunicación solo sucede cuando el clínico necesita o recomienda el desarrollo de alguna técnica novedosa o cuando tiene dudas acerca de un resultado al parecer incompatible con la clínica, rara vez a la inversa. Aquí habemos muchos clínicos, creo
que más o menos siguen la idea de lo que estamos planteando y de lo que sentimos al relacionarnos con bioanalistas. Se puede generar dudas por parte del clínico del análisis ejecutado por el bioanalista o de la técnica que este último haya empleado. Por el contrario, rara vez hay cuestionamiento del bioanalista sobre el buen juicio del médico clínico. Por último, pueden surgir entonces conflictos de naturaleza ética, los cuales se suelen resolver dependiendo de la mutua empatía profesional y hasta del componente emocional existente entre ambos. Esa es más o menos la situación, la información que nos dio ese encuentro, que se resume en una palabra: incomunicación. Cada quien está en su cuartel de invierno y prácticamente no se comunica. Hay una paradoja. Cuando el clínico le pide a un radiólogo que le haga una radio de tórax, le dice: paciente con fiebre, dolor en mi tórax derecho, expectoración hemoptóica, etcétera, y el radiólogo rápidamente va a buscar pulmón y se da una neumonía. En cambio, cuando el clínico le pide a un bioanalista un examen, le dice: hágase una hematología, hágase una TSH, pero no le informa por qué se la está pidiendo. Nosotros en el laboratorio de la universidad, además de solicitar los exámenes que practicábamos, que se chequeara ahí, preguntamos la edad, el sexo, medicamentos que tomaba, última menstruación, si era por supuesto una mujer, diagnóstico clínico, porque no es lo mismo tener una hormona de crecimiento baja en un niño de baja talla que tener una alta en un acromegálico. Si conseguimos esas grandes diferencias, no era solamente valor confirmado, era ver de dónde procedía esa muestra. Bueno, para terminar, vamos a hablar de los factores de error en el laboratorio clínico que, como les dije, corresponden o se refieren a lo que ignora el médico cuando pide un examen, muchas veces el bioanalista cuando lo practica. Vamos a hablar sobre todo referido a las determinaciones hormonales que, como sabemos, tienen una concentración, una dilución muy alta. Se trabaja en microgramos, 1 por 10 a la menos 6, el cortisol, por ejemplo, 5,25, nanogramos, 1 por 10 a la menos 9, testosterona en mujeres, picogramos, 1 por 10 a la menos 12, estrógenos en mujeres. Bueno, los que tenemos idea de logaritmo y de exponente negativo, sabemos que hay un cero seguido de muchos ceros, pero vamos a hacer un ejercicio. Si, por ejemplo, tenemos una piscina olímpica que contiene 2.500.000 litros o kilos de agua y le añadimos a esa piscina 1 kilo de una sustancia X y la revolvemos bien y tomamos 1 litro de esa agua y podemos detectar esa sustancia que le añadimos, tenemos una concentración de microgramos, 4 por 10 a la menos 6. Si tomamos 1 mililitro, caemos en nanogramos, 4 por 10 a la menos 9. Y cosa maravillosa, si tomamos 1 microlitro, podemos medirla con una dilución de 4 por 10 a la menos 12. Esa técnica existe y esas técnicas permiten ese grado de sensibilidad. Lo permiten porque se logró mediante inmunoanálisis incorporar a uno de los analitos un trazador que no intervenga en la reacción para poder cuantificarla. Las sustancias radioactivas inicialmente, yo 125, actualmente son compuestos lantánicos fluorescentes o que emiten luz. Entonces los radioactivos fueron desarrollados por Berson y Yalo, ya veremos, hablaremos de seguida de ello, o se marca con sustancias radioactivas que se han desechado por razones de contaminación, etcétera, o se marca con enzimas o se marca con compuestos luminiscentes, más que todo las hormonas proteicas y polipeptídicas. El radioinmunoanálisis fue desarrollado por Berson y Yalo a fines de 1959. Yalo recibió el premio Nobel, Berson ya había muerto. A ella se le ocurrió que los pacientes que recibían insulina bovina debían crear anticuerpos, porque se pensaba que un compuesto de 5.000 Dalton no era antigénico, y demostró que sí lo había cuando marcó insulina con yodo radioactivo. Toda hipolipeptídica tiene un radical fenólico, y ese radical fenólico es fácilmente oxidable por una molécula de yodo, un átomo de yodo, y eso fue el inicio. Por supuesto, la reacción tiene anticuerpos y se pone
competencia, un enlace competitivo y participar. Aquí está la profesional indicando un examen y después llega al laboratorio, hay un registro de la persona a la cual se le tomó la muestra, se crea una orden de examen, se recolecta la muestra y se analiza, se valida y se le entrega el resultado. El problema es qué hace ese paciente o qué puede hacer o qué puede haber hecho entre el momento que lo ordenaron el examen y el momento que fue al laboratorio. Por supuesto, esa es una situación no controlable por ninguno de los dos. No avanza, pero algo pasa. Por ejemplo, si vamos a medir cortisol o ACTH y ese paciente viene de Charallave, se monta en el tren, después en el metro, el metro se para y desde las 5 de la madrugada llega a las 8 de la mañana al laboratorio, ese señor está en estrés. Si le estamos midiendo una hormona de estrés, ya probablemente no es por la enfermedad, sino la situación en que él estaba. Entonces, es un factor no controlado. Ese es un factor no controlado, que ni el médico supo que pasó, ni el bioanalista tampoco. Entonces, tenemos que estar conscientes de uno de esos factores errores. Ok, los factores que modifican los resultados, el anterior, son variaciones individuales, la toma y manejo de la muestra, efectos de la medicación, son factores preanalíticos. Ya tenemos que la técnica que se emplee y la precisión del laboratorio de esa técnica, ya, la relación costo-eficiencia, el equipamiento del laboratorio y los rangos normales de referencia son factores post-analíticos. Nos vamos a referir a los preanalíticos. Toma de la muestra, por supuesto, influye la edad, el sexo, el peso. Eso por lo general, bueno, puede que lo sepa, pero por lo general en los grandes laboratorios no está informado. Si se tomó en ayunas, si fue postprandial, si fue postcarga, preferimos que sean suero a plasma, sobre todo en las hormonas, estudios hormonales. La orina de 24 horas, uno le manda a recoger orina de 24 horas y nadie le consta que en realidad lo recogió. Pasó de más o tomó más líquido o algo. Si está en reposo o ejercicio, si está de pie o supina, por ejemplo, para aldosterona renina, si está estrés o sedado para cortisol, día del ciclo, estimulación o supresión, ritmo circadiano en las 4 de la tarde, a las 8 de la mañana, si está tomando medicamentos, si el día anterior fue una fiesta y tomó mucho alcohol, si fuma, todas esas cosas pueden hacer que esa muestra, independientemente del análisis que se realice en ella, esté viciada. Lo ideal es tomar en tubos taparrojas y que no tienen aditivos para evitar que se interfiera la fibrina, puesto que ella interfiere con las técnicas. Después está conservación o no de la muestra. Refrigeración. Esa muestra se tomó y se procesa de inmediato, se procesará al día siguiente, se guardó en una nevera a 4 grados, o por el contrario, se procesará dentro de 15 días o un mes, se congeló a menos 15, o en estudios de larga data y extensión, muchas veces se procesa la muestra a los 6 meses o al año. Deben conservarse en congeladores a menos 30 y menos 80 grados. Me pregunto qué laboratorios tienen congeladores a menos 80. Nosotros teníamos. Se congela, se descongela, se toman alícuotas para hacer diferentes determinaciones y se congeló cada alícuota, o se congeló todo el tubo y cada vez que se va a hacer otra determinación se congela y se descongela. Eso altera por completo el valor de las hormonas proteicas y polipeptídicas, no así las esteroideas. Manipulación de la muestra, si hay que extraer, concentrar, diluir. Y aquí un aspecto, transporte de la muestra. Muchas veces estos laboratorios pequeños periféricos toman la muestra y la mandan a un laboratorio central. Entonces eso hace que la pregunta, y la mandan con un motorizado, la pregunta es si la mandan en frío o no, si ese motorizado va directo al laboratorio al pleno sol del día o hizo un mototaxi en el camino. ¿Cómo llegó esa muestra al laboratorio? Eso no lo sabe el bioanalista.
la cadena de frío. Por supuesto, las interferencias del suero son lípidos hemolizados, ictéricos, con fibrina, deben descartarse porque interfieren desde el punto de vista óptico. Bueno, para terminar hagamos un análisis somero de qué técnicas se usan actualmente en nuestro medio, en el análisis clásico. Se usa espectrometría de emisión, UV-visible, espectrofluorometría, espectrometría de emisión o absorción atómica, hematología convencional, cromatografía en papel, electroforesis, potenciometría, nefelometría, bacteriología, parasitología, inmunología básica, inmunología competitiva, IVA, que son los radioinmunoanálisis. Por supuesto, esto es ajeno a todos como médicos. Tuvimos que involucrarnos en eso. Pero el aspecto preocupante es que el bioanálisis moderno conlleva espectrometría de masa, cromatografías complejas, citometría de flujo, cromatografía líquida, gas de alta eficiencia, difracción de rayos X, resonancia magnética nuclear, y las llamadas técnicas ómicas, moleculares, genómica, transcriptómica, proteómica, epigenómica, nutrigenómica. Difícilmente nuestros laboratorios actualmente están a la altura. Y eso es una tarea que le corresponde a la universidad, a la escuela de medicina y por supuesto a las propias gremios de ir formando técnicos y adquirir equipos de esta naturaleza, los cuales son relativamente bastante costosos. Conclusiones. En la actualidad no hay clínicos con praxis de bioanálisis excepto hematólogos y oncólogos, quizás geneticistas. Existe muy poca comunicación entre bioanalistas y clínicos, salvo en algunas especialidades que es más viable. Se debe tratar de acortar esa brecha. Debe evitarse la polarización en comunicación entre las profesiones desde el pregrado. Es recomendable que el estudiante de bioanálisis pasatión pase revista con el clínico, como se hace con otros del mundo. Me enteré que el estudiante de análisis hace pasantía en el hospital, pero en el laboratorio del hospital, pero no se mezcla con el clínico. Por otra parte, y es algo al margen que es oportuno señalar, existe sobreindicación de exámenes de laboratorio, los llamados perfiles. Esos perfiles pudieran tener cierta ventaja. Nosotros en endocrino hemos descubierto muchos casos de hiperparatiroidismo porque en el perfil está incluido calcifoco, lo cual casi nunca se pedía. Pero por otra parte no se le va a estar pidiendo un perfil a cada rato al paciente porque es mucho más costoso. Hay que ir puntualmente a lo que estamos estudiando. El clínico debe considerar ese aspecto por relación costo-beneficio. Por otra parte, hay la tendencia universal actual en aras de la economía individual de autoindicarse exámenes de laboratorio. Y le llega a un paciente con la cabeza de este tamaño, después de tener un resultado que consultó en Google, por supuesto, sin el contexto de su proceso patológico, ¿no? Y se piensa que se angustia porque dice que es anormal. O sea que debe evitarse eso lo posible, pero eso sucede. Corolario. Médico y bioanalista, dos profesionales y profesiones indisolubles y complementarias que no se comunican entre sí. Agradecimiento al doctor hermano Pinel, Carguer, Sarabia, Malufe en Estados Unidos, Eduardo Paul, Virginio Bosch, dije que lo iba a mencionar, fue tutor de mi tesis, Nelson Croce, Israel Monterloca aquí presente, profesora María Virginia Pérez, profesora La Suárez, compañeros del laboratorio de infecciones clínicas, colegas y bioanalistas que respondieron a la encuesta. Termino con una frase del mismo Peregrino, uno de los padres de la bioética, muy amigo de la doctora Nessel. La medicina es la más humana de las artes, la más artística de la ciencia y la más científica de la humanidad. Me permito parafrasearlo diciendo: la ciencia de la salud son las más humanas de las artes, la más artística de la ciencia y la más científica de la humanidad. El bioanálisis es una de ellas. Señores, muchas gracias. Gracias. Agradecemos a los doctores Casa y Sade acompañar al doctor Ceballos al sillón 29. Y naturalmente
y naturalmente felicitamos al doctor Ceballos por su excelente presentación. Y pedimos excusas sobre todo a los que están, no sé si nos hemos reconectado, por los problemas de transmisión que hemos tenido. A continuación, el juicio crítico del trabajo va a ser presentado por el doctor Rafael Apitz, individuo del número de esta, y será acompañado al podio por las académicas doctora Enriqueta Sileo y Lilia Cruz. Tiene la palabra el doctor Rafael Apitz Castro. Bueno, buenos días a todos los presentes. Antes de comenzar este juicio crítico, deseo expresar mi sentimiento de respeto y admiración al profesor Israel Montes de Oca, en ocasión de su incorporación como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, a la cual por razones ajenas a mi voluntad no tuve el placer de asistir en forma presencial. Ahora, agradezco a la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina el haberme designado para realizar el juicio crítico al trabajo de incorporación que el doctor José Luis Ceballos nos acaba de presentar. El doctor Ceballos ha realizado importantes aportes al campo de la medicina de laboratorio y su trabajo merece nuestro más alto reconocimiento. Conocí a José Luis hace muchos años, cuando ambos éramos unos muchachos y vivíamos en la urbanización El Conde. Nuestras casas, como la gran mayoría en ese entonces, tenían un patio trasero, y en nuestro caso, cuando yo era estudiante graduado en el IBI, en el departamento de bioquímica, y José Luis se aparecía por allá en sus vacaciones, también conversaba. Como él relata en la introducción de su trabajo, esa vivencia lo orientó hacia el trabajo de laboratorio y luego de terminar su formación médica como médico internista, aplicó y obtuvo una beca para su estadía en las unidades de tiroides y endocrinología del Mass General Boston. A su regreso al país se incorporó a la Escuela de Medicina Luis Racetti y fue nombrado director del Laboratorio de Investigaciones Clínicas, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad. Y lo que falta. El trabajo que nos ha presentado José Luis tiene, como han escuchado, una detallada sección histórica donde hace un recuento de prácticamente todos los profesionales, mayoritariamente médicos, que de una u otra forma se han desempeñado en el quehacer del laboratorio médico analítico. Él rastrea meticulosamente la evolución del campo desde sus humildes comienzos a principios del siglo XX hasta su estado actual, como un componente sofisticado y esencial de la atención médica moderna. Su trabajo es particularmente valioso por documentar los aportes de los profesionales de laboratorios venezolanos, quienes han logrado avances significativos en el campo. Además de su repaso histórico, el doctor Ceballos también analiza el estado actual de la medicina de laboratorio en Venezuela. Señala que ha habido un crecimiento notable en el número de profesionales e instalaciones de laboratorio en los últimos años. Sin embargo, también identifica algunos desafíos que enfrenta el área, como la escasez de personal capacitado y el acceso limitado a nuevas tecnologías. Continúa con una descripción de las funciones y tareas que realizan los profesionales que se han formado académicamente en lo que ahora se denomina bioanálisis, carrera universitaria formal y con identidad propia. Acertadamente sugiere que en general los médicos tratantes no mantienen estrecha relación profesional con el bioanalista y muchas veces ni siquiera lo conocen. En relativamente pocas instancias, cuando ordenan un determinado examen de laboratorio en la práctica privada, le sugieren al paciente dónde realizarlo, generalmente en la misma clínica donde trabaja el médico. Aún así, repito, rara vez tienen contacto académico con el bioanalista. La presentación del doctor Ceballos concluye con un llamado a la acción. Nos insta a seguir invirtiendo en el desarrollo de la medicina de laboratorio en Venezuela. También enfatiza la importancia de la colaboración entre médicos y bioanalistas. Esta colaboración es esencial para la mejora continua de la atención al paciente en Venezuela.
Por lo antes expuesto, estoy totalmente de acuerdo con la recomendación del doctor Ceballos de una mayor colaboración entre médicos y bioanalistas. Esta colaboración mejoraría la atención al paciente de varias maneras. En primer lugar, garantizaría que los médicos comprendan mejor el papel de las pruebas de laboratorio en el diagnóstico y el tratamiento. En segundo lugar, permitiría a los bioanalistas aportar más información a la selección e interpretación de las pruebas de laboratorio. En tercer lugar, fomentaría el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento que combinen la experiencia de médicos y bioanalistas. En este sentido, los laboratoristas deben abogar por una adecuada utilización de la prueba y comunicarse con los médicos cuando consideren que las pruebas que han ordenado se han ordenado de forma inapropiada. Las pruebas de laboratorio inadecuadas pueden potencialmente conducir a malestar adicional para el paciente, resultados falsos positivos que pueden llevar a pruebas e intervenciones innecesarias o incluso diagnósticos erróneos y mayores costos para el paciente. Es de hacer notar que en Venezuela, a diferencia de muchos otros países, exámenes de laboratorio pueden ser solicitados por cualquier persona, en cualquier laboratorio especializado, sin necesidad de una orden médica. En muchos casos, algún familiar o amigo es quien recoge los resultados analíticos y el último que los ve es el médico tratante, si es que llegan a sus manos. Probablemente el siguiente paso es la automedicación. Por todo lo expuesto, considero que la presentación del doctor Ceballos es un valioso aporte para nuestra comprensión de la historia y estado actual de la medicina de laboratorio en Venezuela. Su trabajo destaca la importancia de este campo y exige una inversión y colaboración continuas. Confío en que el futuro de la medicina de laboratorio en Venezuela será brillante gracias a las contribuciones del doctor Ceballos y muchos otros profesionales dedicados que están trabajando para avanzar en este campo. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación del doctor Apitz. Doble buena por ser breve. Quiero hacer el comentario de esta sesión es una sesión legalmente ordinaria, pero como ustedes se dan cuenta es una sesión especial. Y por lo tanto, como reunión ordinaria, hemos omitido una serie de otros aspectos, sobre todo los administrativos, y solamente hemos incluido el informe del presidente. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Así, en aras del tiempo, pues porque tenemos doble sesión hoy, solamente queremos informarle que está disponibles las credenciales de los candidatos o aspirantes a ocupar el sillón el sillón séptimo a disposición de los académicos, por supuesto vía digital. Quienes estén interesados en revisar los credenciales de los candidatos, que son el doctor Carlos Cabrera Lozada y el doctor Felipe Díaz Araujo, están a disposición de los académicos. Es el primer anuncio que se hace de los 4 correspondientes de acuerdo al reglamento. Y segundo, recordarles que el próximo sábado 20 de junio tenemos el concierto aniversario por los 120 años de la Academia Nacional de Medicina. Va a ser en la sede del sistema en Quebrada Honda, 5 de la tarde. Va a ser dirigido por el maestro Rodolfo Sacriperi, quien viene de Santiago de Chile, porque él es actualmente director de la Sinfónica de Santiago de Chile, y va a ser con la Orquesta Sinfónica Venezuela en la sala Simón Bolívar del sistema y con un repertorio sobre Beethoven. Los académicos, repito, y se lo dije por el correo, por favor, quienes vayan a asistir deben enviar sus nombres para poder reservarle los asientos. Hay 600 butacas, pero probablemente se va a llenar el aforo porque es una entrada gratuita. No quisimos cobrar porque no nos parecía lógico cobrar por este concierto. Es todo, señor secretario. Gracias, señor presidente. Hasta ahora hemos cumplido exitosamente con los pequeños inconvenientes surgidos el orden del día de hoy. De manera que le solicito la clausura de la sesión. Sí, muchas gracias. Podemos cerrar la sesión por Zoom y hacemos un receso para las 11 en punto, iniciar el acto en el Paraninfo. Se da por clausurada la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor.
Recording stopped.